y que está presente en adolescentes y adultos. Entonces, adelante. Entonces, estos son los objetivos que vamos a abarcar en esta oportunidad. Vamos a hacer una introducción y la definición patogenia, la exploración física, las pruebas de la función pulmonar, que son importantes, la clasificación por severidad, clasificación por fases, clasificación por factores ocupacionales. Entonces, todas esas situaciones las vamos a considerar. Bien, a ver, vemos quién más está por aquí antes. Ok. Bueno, bueno, bien. Entonces, a manera de introducción, los síntomas y signos clásicos del asma son disnea intermitente, de acuerdo a las crisis que se presenten, tos y sibilancias. Eso es lo característico del asma. Entonces, esto pues, puede también presentarse en muchas otras enfermedades, ¿no? Entonces, como el EPOC, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es para comenzar. Entonces, el diagnóstico definitivo del asma, entonces hay que hacer una buena historia clínica. Entonces, y hay que también en la historia clínica averiguar, ¿no?, si no ha habido asma dentro de la familia, en la luz familiar, eso se hereda. O sea que el paciente en esas situaciones nace con una especie de alergia bronquial o hiperactividad bronquial, se llama esto. Esto pues va a condicionar inflamación y finalmente estos dos factores van a condicionar la obstrucción de la vía respiratoria, ¿no? Esta obstrucción la vamos a valorar muy bien con los estudios de espirometría. ¿Ya? Ay, este es el último. Bien, listo. Entonces, el asma puede presentarse en cualquier edad de la vida, ¿no? Pero es menos frecuente en el adulto. El diagnóstico es más frecuente en los niños, antes de los 7 años de edad, ¿no? En esos pacientes que tienen antecedentes familiares de asma. Entonces, en esa edad se diagnostica la mayor parte de los asmas, ¿no? Un 75-80%. Entonces, a nivel mundial existen más o menos 241 millones de asmáticos en el mundo. Esto se ha publicado por la OMS en 2017. ¿Ya? Bueno, ¿cómo vamos a definir el asma? Entonces, el asma en primer lugar, tiene que tener la idea de que es una inflamación crónica, ¿no? Entonces, es de etiología variada de las vías aéreas. Entonces, el asma actualmente ya, digamos, digamos, caracterizado, se ha independizado porque antes era considerado como parte del EPOC, porque se sabe actualmente que en la producción del asma, que es inflamación, intervienen los linfocitos, por una parte, ¿no? Y por otra parte, pues están los mastocitos, que los vamos a ver inmediatamente, y sobre todo los eosinófilos y basófilos también, y también están las células dendríticas. Entonces, este conjunto de células es el que va a condicionar la presencia, digamos, del espasmo bronquial. Entonces, el asma, por otra parte, se presenta bueno, hay una predisposición genética, es más frecuente
las crisis en la noche y en la madrugada. Entonces, y además estas situaciones de inflamación, que es lo que más predomina en estas situaciones, y la hipersensibilidad, hipersensibilidad digamos, del músculo bronquial, es reversible el tratamiento, ¿no? A veces, si no es muy severo, se puede revertir espontáneamente. Entonces, se confunde con el EPOC, que es una enfermedad muy parecida, pero en el EPOC no se olviden de que hay antecedente tabáquico, ¿no? Es una diferencia importante. Entonces, ahora, en, en cuanto a la fisiopatología, la patogénesis del asma, entonces hay muchas explicaciones, ¿no? Teóricas en los textos, ¿no? Que confunden a los estudiantes. Entonces, esa es una, digamos, conclusión a la que llegó el doctor Strong, que es un docente de una universidad de California. Entonces, y él los explica de este modo sencillo la patogénesis del asma. Fíjense. Entonces, aquí en esta lámina está representada, aquí está la membrana basal, donde aquí están las células cilíndricas con sus cilios, y en medio están las glándulas, y en medio de este tejido celular está la célula dendrítica, que tiene mucho que ver con el inicio del asma, ¿no? Entonces, por debajo de esta membrana basal está la lámina propia. La lámina propia abarca esta área, ¿no? Que va aquí hasta el músculo, y aquí abajo en la submucosa están los vasos, ¿no? Y las glándulas también. Entonces, ¿qué pasa en todos nosotros cuando conectamos o inhalamos una energía nuclear? Entonces, esta pues inmediatamente es captada por la célula dendrítica, la que, bueno, la destruye al polen y envía los restos al interior, digamos, del epitelio bronquial, a través de la membrana basal, y en la lámina propia están estas células, estas dos variedades de linfocitos, los CD4, ¿no? Y los linfocitos B, estos linfocitos B. ¿Qué pasa cuando se estimulan los CD4? Entonces, los CD4 generan las interleucinas, principalmente el 4 y el 5, que tienen que ver con el asma inmediato y el asma crónico, ¿no? El asma tardío. Entonces, estas interleucinas entonces van a estimular al linfocito B. El linfocito B, a su vez, estimulada por estas interleucinas, va a generar la IgE, esta inmunoglobulina, ¿no? La IgE, que se va a depositar en la periferia de este otro tipo de células, los mastocitos. En la definición hemos mencionado todos estos tipos de células, ¿no? Entonces este mastocito queda sensibilizado, pues, con varios, digamos, con varios, con varios elementos de IgE en su periferia. ¿Ya? Cuando viene el segundo contacto, ¿no? Con el alergeno, con el mismo polen, entonces directamente para esto activar a los, ¿no? que están rodeados de este elemento de la IgE. Y cuando ocurre esa situación, se liberan estos factores, ¿no? La histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas. Entonces, que van a actuar entonces sobre el músculo liso, lo van a contraer, van a actuar sobre los vasos, sobre las glándulas, y van a provocar mucha secreción y vasodilatación, pues, ¿no? Y luego pues también van a estimular y contraer el músculo liso y condicionando un estrechamiento de la vía bronquial. Entonces, ese es, digamos, a grandes rasgos, esa es la fisiopatología del asma. Entonces, esto mismo, ¿no? Lo vamos a un poco detallar a continuación, ¿no? Esto digamos, ha estudiado muy bien el doctor Strong, y lo ha mencionado de este modo. Bien. Ya. Bueno.
Hay otro docente, que es el doctor Bin. Si ustedes quieren, estas dos presentaciones están en el YouTube. Entonces, que también explica lo mismo, fíjense. Entonces, aquí está el epitelio cilíndrico con sus cilios, ¿no? Aquí están las células dendríticas, aquí están las células de glandulares, ¿no? Y que están, digamos, apoyándose en la membrana basal, ¿ya? Y también, pues aquí están las terminaciones nerviosas del sistema, digamos, parasimpático, ¿no? Que van a dar estímulos al sistema nervioso y luego van a, digamos, generar la presencia de acetilcolina, ¿no? En forma diferente. La, la acetilcolina pues va a condicionar espasmo bronquial. Esa es la vía nerviosa, digamos, que explica por qué, digamos, se estrecha la vía respiratoria. Y también aquí en el músculo están los receptores beta, ¿no? Que cuando se estimulan condicionan, digamos, una relajación del músculo liso, ¿ya? Entonces, por debajo de la lámina, de la membrana basal, está la lámina propia, donde hay mucho tejido conjuntivo, ¿no? Y ahí otra vez está la célula dendrítica, están los linfocitos Th2 que generan interleucinas 4 y 5, y las células B que generan IgE, que van a cargar en la periferia del mastocito, de este modo. También hay que hacer notar de que en la superficie de esta estructura histológica del bronquio hay células, hay también mastocitos en la luz de los bronquios, ¿no? Entonces, de manera que cuando se produce la segunda reacción, entonces aparte de cargar los mastocitos que están por debajo de la membrana basal, también estos IgE se proyectan hacia la luz del bronquio, y estos mastocitos van a, digamos, condicionar, van a cargarse de IgE en esta situación. Entonces, eh, el asma, ya, digamos, explicado de este modo, en este momento tiene dos fases, ¿no? El asma inmediato inicial, ¿no? Que tiene una duración de 24 horas, a veces no necesita tratamiento, y otras veces hay que dar un broncodilatador. Y la otra forma de asma es el asma tardío, ¿no? Que dura más de 48 horas y puede tener sus exacerbaciones, puede tener exacerbaciones periódicas y puede hacerse también crónico. Entonces hay estas dos formas relacionadas con la fisiopatología. Entonces en el asma inicial, ¿no? Que dura de 2 a 24 horas, está todo lo que acabamos de decir, ¿no? La célula dendrítica, los linfocitos CD4, las células B, los mastocitos, ¿no? Y la liberación de las interleucinas, de IgE, y la sobrecarga, digamos, de IgE en la periferia de los mastocitos, ¿no? Entonces, en el asma inicial, en la segunda, digamos, ingreso, oleada de polen, entonces, esta se obvia y directamente se actúa sobre el mastocito que está sensibilizado con los IgE que se encuentran en la periferia. Cuando ocurre esto, entonces se liberan los leucotrienos, la histamina, las prostaglandinas, ¿no? Que actúan sobre el músculo, provocan la contracción, actúan sobre los vasos que están esta es la mucosa, en la submucosa, los vasos y las glándulas. Entonces se generan la producción de moco, ¿no? Que se va a ir hacia la luz del bronquio y se va a estrechar pues la parte del músculo, la luz bronquial. Entonces, eso puede ser de unas 2 a 24 horas, ¿no? Como ya dijimos. Esto es lo que hemos venido a llamar aquí el asma inmediato o inicial, que tiene una duración de 24 horas. Ahora, si la situación de espasmo que se prolonga más tiempo, entonces eso ya entramos en el campo del asma tardío. Entonces, hay que hacer notar de que en este asma inicial la interleucina más importante es la interleucina 4,
¿ya? Y para hablar del asma, digamos, de esta segunda fase, el asma tardío, interviene la interleucina 5, ¿no? Entonces, ya está una reacción de tipo más prolongado. El asma tardío está, digamos, condicionado por la interleucina 5, que hace que se estimulen, pues, o se extraigan una serie de células, entre ellas los linfocitos, que son los más importantes. Entonces, los linfocitos, digamos, afectados por la interleucina 5, pues pueden eliminar muchas proteínas básicas, ¿no? Proteínas catiónicas, ¿no? También pueden liberar los antileucotrienos, las prostaglandinas. Entonces, todo esto pues va a condicionar la persistencia del espasmo bronquial. Aparte de esto, también intervienen otro tipo de células, como los neutrófilos, por ejemplo. Luego están también los basófilos, los monocitos y las células dendríticas, que también se incrementan, ¿no? Entonces, este tipo de asma puede ser crónico. Si sigue persistiendo esta situación, entonces ya podemos llegar al estatus asmático, ¿no? Que condiciona un espasmo bronquial permanente. Bueno, en cuanto al sistema nervioso, que ya lo hemos mencionado, pues ahí vamos a hablar del sistema simpático y parasimpático, ¿no? El simpático está relacionado con los receptores beta que están en el músculo, ¿no? Y que provocan, y que condiciona, pues, cuando disminuye la acción de estos, condiciona un espasmo bronquial. Por eso los beta estimulantes, que se usan como tratamiento, actúan dilatando el bronquio. Por otro lado, el otro sistema es el parasimpático, que tiene que ver con el vago, ¿no? Que manda estímulos al cerebro, y el cerebro pues manda, digamos, eh, estímulos también al músculo, directamente a través de la acetilcolina, ¿no? Entonces es la vía colinérica del sistema parasimpático, ¿no? Que cuando hay en exceso produce el espasmo bronquial. En este caso, el tratamiento que se usa para anular esta acción es administrando anticolinéricos, ¿ya? Entonces, cuando el asma se hace crónico, cuando llega al estatus asmático, son asmas rebeldes, ¿no? Que por más que el tratamiento persiste el problema. ¿Y cuál es la situación en ese sentido? Entonces, porque hay cambios en la estructura de las vías respiratorias, ¿no? Que producen, que destruyen el epitelio respiratorio. Entonces, las células glandulares se hipertrofian, aumentan de profundidad para condicionar la presencia de más moco en la luz bronquial. Entonces, en algunos casos, entonces esta cantidad de moco es tan grande, entonces que en el esputo, cuando ves al microscopio, puedes encontrar los espirales de Kussmann y los cristales de Charcot-Leyden, ¿no? Entonces, también cuando hay remodelación de las vías respiratorias, en estos casos crónicos, hay engrosamiento de la lámina propia, donde se acumula gran cantidad de tejido conectivo colágeno, ¿no? Desde luego, hay aumento de la vascularización y hay hiperplasia del músculo liso. Todo esto se ve en los casos de asma crónico, a veces difíciles de tratar, y eso se llama remodelación de las vías respiratorias. Miren esta lámina que la encontré en el UpToDate, muy maravillosa, muy linda, ¿no? Aquí lo mismo, repetimos ya con un poco más de detalle un corte, ¿no? De la pared bronquial. Entonces ahí está en la luz, están las células cilíndricas con sus cilios, ahí están las células dendríticas y también están las glándulas. Aquí está la membrana basal y aquí está pues la lámina propia, donde hay mucho tejido conjuntivo. Más abajo está el tejido muscular y por debajo del músculo de la submucosa, estas mucosas y submucosas están glándulas y están los vasos. Entonces todos estos factores que son normales
se alteran completamente, ¿no? En el estatus asmático de los asmas crónicos. Por ejemplo, aquí dice, hay una pérdida de los cilios, hay incremento de las células Glovetes, células de moco. Entonces hay fibrosis en la lámina propia, ¿no? Y también hay incremento de fibroblastos y de miofibroblastos en el tejido muscular. Entonces hay incremento, digamos, del músculo por ese hecho. Y aquí abajo, en la remodelación, también se incrementa las células de moco y el incremento de los vasos. Entonces, esas situaciones a veces son difíciles de tratar. ¿Ok? Y aquí está lo que hemos explicado en cuanto a la fisiopatología, ¿no? Entonces, están las células dendríticas, las interleucinas 4, que vienen en el asma inmediato, las interleucinas 5, que intervienen en el asma crónico. Ahí está, ¿no? Donde tienen mucho papel predominante los linfocitos, ¿no? Bien. Y esta es otra lámina que la tomamos del Murray, es una metodología, ¿no? Donde se observa en esta parte derecha, pues, la estructura anatómica de un bronquio normal, y en esta otra, pues, está un bronquio ya dañado por las crisis frecuentes de asma bronquial, estatus asmático, si quieren, para que no se acuerden. Entonces, ¿qué vemos aquí? En primer lugar está la luz del bronquio, luego está el epitelio bronquial. Entonces, aquí pues eso se va destruyendo en el caso del estatus asmático, ¿no? Luego pues están las glándulas son apenas visibles aquí, pero fíjense aquí el tejido glandular del fondo de las glándulas se profundiza, pues, y esto condiciona una gran producción de moco. No olviden que debajo del músculo también hay glándulas, ahí también se genera moco, que todo va a llenar a la luz bronquial. Por otra parte, fíjense la magnitud del músculo que se está hipertrofiando en esta lámina de la derecha. Aquí es apenas aparente, pues hay una hipertrofia, hay una hipersensibilidad del músculo liso, que se contrae. Pues. Entonces, todos estos factores reunidos pues, van a condicionar un estrechamiento de la luz bronquial. Esa es la luz bronquial normal y este es un estrechamiento de la vía respiratoria. Bien. Ahora, en la definición hemos mencionado el hecho de que el asma, entonces, hay una predisposición genética, como he dicho, y las crisis de asma que no se tratan, pues son muy peligrosas que se ocurren en la noche. En tratamiento de la noche, muchos pacientes con asma fallecen por insuficiencia respiratoria a nivel de o en la madrugada, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce en la noche estas crisis de asma? Entonces, para eso, pues hay que entender estas tablitas, ¿no? Que se presentan normalmente, esta situación normal, ¿no? La luz bronquial en una persona normal que no tiene asma. Entonces, fíjense, esta luz bronquial es bastante alta en la mañana, en la madrugada, en el mediodía, a medida que nos agotamos en la noche, el bronquio pues empieza a cerrar, ¿no? A partir de la medianoche, pues llega a su máximo hasta las 4 de la mañana. Pero si no haces tratamiento y es paciente asmático, esto pues baja más, ¿no? Y pues ahí te puede dar una insuficiencia respiratoria, ¿no? Se te muere tu paciente, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre estos cambios que se llaman circadianos en 24 horas normalmente? Entonces ahí intervienen pues broncodilatadores, aquí 1, 2, ¿no? Y antiinflamatorios y un broncoconstrictor. Entonces, en cuanto a antiinflamatorio, entonces, ¿por qué estos bronquios están dilatados? Porque el nivel de cortisol por la mañana es alto, ¿no?
Entonces eso es antiinflamatorio y luego pues hace que eh, esté, digamos, condicionando una buena luz bronquial. Pero con la actividad que tenemos en el día, eso va bajando, ¿no? Y llega a una disminución extrema entre las medianoche y las 4 de la mañana. Entonces aquí está, si es un asmático, pues esto ocurre en una forma más severa, ¿no? Ahora también en el plasma existe un broncodilatador que es la epinefrina, ¿no? La adrenalina, y este otro broncodilatador que también es el C-AMP cíclico, ¿no? Que también es broncodilatador. Estos broncodilatadores en la mañana normalmente están en nivel alto, pues nivel alto, y a medida que transcurrimos en el día, entonces van bajando su efecto, de manera que en la noche eh, extremo su descenso y pues y se produce el espasmo bronquial, porque ya no hay broncodilatador, el dilatador en cantidad suficiente, ¿no? A la medianoche, a las 4 de la mañana. Entonces, en el asmático, pues ese descenso es mucho mayor. Por eso las crisis de asma que se producen en la noche es un signo de gravedad. Y eso lo vamos a ver en la clasificación para el tratamiento. Y el otro broncoconstrictor, ¿no? Que normalmente tenemos es la histamina. Entonces, la histamina en la mañana, a partir de las 8 de la mañana, está pues disminuida. Y a medida que pasa el día, pues aumenta en su cantidad y también a la medianoche y 4 está en un extremo máximo. Entonces, este es el motivo por el que el asma es nocturno. No olviden que esas representaciones son de situación normal, pero en el asma, pues estas bajadas son mucho más profundas, ¿no? Y es por eso que hay que dar tratamiento pronto en el día, ¿no? Sobre todo corticoides, corticoides y broncodilatadores, ¿no? Y eso pues esto sirve para ver, digamos, la aplicación en el tratamiento. Bueno, esta es otra clasificación del asma por los factores que desencadenan el espasmo bronquial. El rinotecaína atópica, ¿no? que es alérgica o extrínseca. Entonces, esta situación de polen que acabamos de ver, esa es una asma atópica. Puede ser el pelo de gato, de perro, el polvo de la casa, no los ácaros, en fin, todo eso que pues, uno inhala, entonces pues, y eres sensible, y tienes predicción asma, te da porque asma extrínseca, porque de afuera está ingresando en la dirección de la vía respiratoria. Entonces, ese tipo de asma es bien frecuente en los niños, ¿no? Porque esto genera excesiva autodiligencia. Entonces, esta forma es lo que hemos explicado. Puede ser leve y pues no dura más de 12 a 24 horas. A veces hasta sin tratamiento. Pero a veces es mucha la cantidad de esta reacción y se hace tardía y dura más de 24 horas y en caso extremo puede llegar al estatus asmático. Y lo que es no atópica, ¿no? Entonces esto se produce más en niños, ¿no? En cambio la otra es en niños, ahí está. En cambio la no atópica no tiene que ver con alergenos, ¿no? Aquí hay una participación interna, no se conoce muy bien la fisiopatología de esto, ¿no? Entonces ocurre en personas adultas, ¿no? Y pueden estar condicionados estos espasmos por la presencia de virus, por ocupaciones, ¿no? Eh, por el ejercicio, por el estrés, el aire frío, el tabaco y sobre todo la aspirina. Muchos pacientes pues tienen, digamos, alergia, digamos, a la aspirina y una de las reacciones es pues el espasmo bronquial. Entonces, esto es más común en los adultos, ¿no? Es un 20%, no sé qué es el 80%, un 20% y es en adultos. Bien.
Aquí están factores desencadenantes de la forma extrínseca y de la intrínseca. Entonces estamos repitiendo, ¿no? Hay por explicación genética, hipersensibilidad de la dieta, pedos del gato, peso, dientes alérgicas, elecciones caseros, ácaros del polvo, ¿no? Y en la intrínseca pues están lo que acabamos de mencionar, haciendo hincapié en la aspirina principalmente. ¿Ya? En la obesidad también se puede limitar esta situación. Bueno, un paciente asmático se caracteriza porque tiene estos tres síntomas capitales, ¿no? Las sibilancias, ¿no? Que son de preferencia respiratoria, disnea, una sensación de opresión, digamos, en el pecho, entonces, y falta de aire, pues, ¿no? Entonces, que pueden llevarte a la posición en trípode. Entonces, es cuando levantas las manos, el paciente, a los lados de la cabeza, para captar más aire, ¿no? Y luego la tos, ¿no? Que generalmente es perforación mucosa. A veces es perforación purulenta y hay bacterias de por medio. Entonces, esos tres síntomas son importantes, ¿no? Entonces, estas crisis son pues episódicas, ¿no? En el año pueden tener crisis unas 2 o 3 veces, ¿no? Y por eso dice que los síntomas vienen como oleadas del mar, ¿no? Y así persiste durante mucho tiempo. Ahora, las sibilancias, entonces, a veces desaparecen en los asmas crónicos, ¿no? Por espasmo bronquial y por presencia sobre todo de moco, que tapona prácticamente el árbol bronquial. Y entonces uno puede darse la idea falsa de que el paciente ha mejorado, ¿no? Pero esos pacientes, pues, si no les da tratamiento pronto, pues puede tener un desenlace fatal, ¿no? Entonces, también hay enfermedades que te pueden producir sibilancias. En esta siguiente lámina se mencionan estas situaciones, ¿no? Pueden haber sibilancias extratorácicas, ¿no? No precisamente en el pulmón, y son inspiratorias. Por ejemplo, en la alergia a la penicilina, por un espasmo, digamos, laringio. Entonces puede haber patología en las cuerdas vocales inflamadas, ¿no? El bocio, ¿no? Que es en el cuello y que te presiona, digamos, la tráquea, que puede también producir sibilancias gruesas, ¿no? Y en cuanto a las sibilancias que te condicionan y que se originan en la vía intratorácica, esto se establece, entonces pues está en la parte alta y la baja. Entonces el tumor traqueal está en la parte alta por tapones de moco. En la falla cardíaca es famoso el asma cardíaco, ¿no? Que se produce en la noche por la insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? La aspiración de cuerpos extraños, pues habitualmente sus cuerpos se van al pulmón derecho porque el bronquio derecho es más grueso, allí están las sibilancias. Las bronquiectasias también, por la cantidad de secreciones que tienen, que pueden no solo generar sibilancias, sino también broncos. Entonces, estas son, digamos, situaciones en las que debes hacer el diagnóstico diferencial en la historia clínica y el examen en cuanto a las sibilancias. Ahora, en los asmas crónicos, como el estatus asmático, el asma persistente, donde hay, digamos, remodelación de las vías respiratorias, también hay signos extrapulmonares, como los pólipos nasales y las dermatitis atópicas. Estos son pólipos nasales, ¿no? Que están taponando, digamos, la luz de las nariz, ¿no? Y estas son dermatitis atópicas, entonces en la parte posterior, digamos, en la parte anterior del brazo, y esta es en la parte posterior de las rodillas, estas cambios de coloración, engrosamiento de la piel y prurito. Entonces, estas situaciones solo presentan en los asmáticos muy graves, ¿no? Bueno, como el problema aquí principal es la broncoconstricción, entonces la espirometría es el elemento más práctico y más fácil de hacer para digamos, verificar que el paciente está realmente con espasmo bronquial. Entonces, esta enfermedad, el asma,
ya analizando la espirometría, te va a dar un síndrome obstructivo, ¿no? Eso significa que el BF1, de la relación del BF1 sobre capacidad vital, que es el índice de tipo no, está por debajo de 70%, ¿no? Entonces, esto pues te lo va, digamos, dar la espirometría. Y la severidad de esta obstrucción, pues hay que medir el B1, ¿no? Que normalmente es de un 80%. Entonces, si está por debajo del 80%, 70, 60, 50, 30, pues eso ya vienen diferentes clases de asma desde el punto de vista espirométrico. Bueno, otras pruebas, digamos, que se utilizan entonces para verificar el espasmo bronquial es haciendo inhalar metacolina, ¿no? Entonces esto ya lo hacen los inmunólogos, ¿no? Habitualmente, ¿no? Entonces, en, en todas estas situaciones, entonces hay que medir, digamos, la espirometría con broncodilatador y sin broncodilatador. Primero te hace sin broncodilatador, ¿no? Entonces, la máquina o la computadora del espirómetro le pones datos de tus tallas, de tu peso, ¿no? Principalmente, y eso pues te va a dar los valores que debería tener normalmente un paciente de acuerdo a esos datos que se ingresaron en la computadora. Ahí te va a dar los datos normales de capacidad vital B1, relación de B1 sobre capacidad vital. Entonces, en todas estas situaciones, tanto en el asma como en el EPOC, siempre hay que hacer una prueba post-broncodilatador, ¿ya? Tienes los datos, digamos, iniciales de referencia. Luego haces la prueba de la espirometría sin broncodilatador primero, ¿no? Y luego le haces señalar al paciente salbutamol, que es de acción rápida en cuanto a broncodilatación. Esperas 15 minutos y haces esta prueba por broncodilatador y comparas, ¿no? La prueba pre-broncodilatador y post-broncodilatador. Si el incremento del BF1 entonces es del 12%, ¿no? En los textos, en los artículos antiguitos dicen 10%, no se les vaya a olvidar eso. Entonces, esto está determinado por la Sociedad, digamos, Americana en 2021, es el último dato, ¿no? Hay un incremento del 12% del BF1, eso significa que ha mejorado, ¿no? Y ese es desde el diagnóstico de asma, ¿ya? Bien. Entonces, estas curvas pues las vas a obtener cuando haces la espirometría, ¿no? Entonces, en esas maniobras, lo que se hace es aplicar, digamos, la boquilla del, del espirómetro eh, en la boca, ¿no? El paciente inhala el aire y luego pues le pinzas la nariz y luego le pides que una vez que has aplicado la boquilla por encima de la lengua y cierras los labios bien, arriba y abajo, hace que el paciente expire el aire con la mayor fuerza posible. Sobre todo, pues, con el máximo esfuerzo. Entonces le dices, eche el aire, aguanta, 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 aguanta. Entonces vas a ver esta gráfica. Esto es de la inspiración, que llega hasta aquí arriba, y llega a un pico, ¿no? De flujo respiratorio. Entonces, y, y si le dices que eche el aire, entonces esa es la salida del aire. Esta es la salida del aire, de la respiración, ¿no? Entonces, si la curva se grafica de este modo, con esta línea derecha, oblicua hacia la derecha,
pues aquí va a tener esa distancia entre la vertical y la horizontal, la capacidad vital. Entonces es una curva normal, no en ese sentido. ¿Mm? Con el problema de asma o con el problema de POC, ¿no? Entonces, el paciente le pides que haga la misma maniobra. Entonces, esta es la inspiración que es más cortita, y este es el pico que no llega a este nivel, ¿no? Y también la salida, pues es dificultad, es difícil, porque hay espasmo bronquial o broncoconstricción, y describe esta curva típica, ¿no? Del síndrome obstructivo, es cóncavo, hay esa concavidad que no se ve aquí. ¿Eh? Bien, entonces, en esta otra esquema te muestra los factores de referencia, o sea que aquí a medir la edad del paciente, el sexo, el peso, la talla, y con eso pues se tiene estos valores de referencia normales, los del B1, capacidad vital, B1 sobre capacidad vital, y el pico. ¿Mm? Entonces, esto tienes que comparar con lo que obtienes pre-broncodilatador y post-broncodilatador. Entonces, por ejemplo, en este paciente, el pre-broncodilatador en cuanto a capacidad vital, si comparamos con la referencia, está disminuido, pues. No es 4.1, sino 2.8. Lo mismo el B1, ¿no? Entonces, aquí es 3.4 y aquí es un 8. Ya, el estífeno, entonces aquí este es lo normal teórico, y aquí esta disminuye también está por debajo del 70%, ¿no? Bien, entonces le das el broncodilatador 454 y repites la prueba y vas a ver las diferencias. Aquí lo que nos interesa, entonces, en primer lugar, pues es si realmente hay obstrucción. Aquí hay obstrucción y si mejora eso, ¿no? Y aquí la obstrucción ha mejorado al 71%. La otra situación importante es comparar el B1, ¿no? Inicial de referencia, y este es el que eh, esto es pre-broncodilatador y esto es post-broncodilatador. ¿Qué hace, digamos, esta referencia? Aquí es 55 y 74 es el 21%. Está por el más del 12% que indican las normas, ¿no? Entonces, eso significa que este paciente está con un síndrome obstructivo en primer lugar, aquí en el ingreso, y pues que ha mejorado con el broncodilatador. Que ha mejorado, eso significa que es asma. Si no mejora, eso significa que es EPOC. En el EPOC, el estrechamiento de la luz bronquial es por fibrosis. En cambio, en el asma es por inflamación. Entonces, la inflamación con el broncodilatador puedes ampliar. En cambio, en el EPOC no responde al broncodilatador. Este es otro ejemplo, ¿no? De lo mismo, ¿no? Esta es una espirometría. Es un B1 simplemente, no pre-broncodilatador y post-broncodilatador, ¿no? Entonces, esta en azul es la curva normal del B1. Entonces, y esto pues pre-broncodilatador. En el post-broncodilatador está en medio con una línea roja. Está mejorado a este rango de mejoría, ¿no? Así se aproxima a lo normal. Entonces, esto es asma, ¿no? Cuando no mejora el B1 es poco. Bien. Otra cosa interesante es que en los niños, por ejemplo, de 4 años para abajo, en los ancianitos, no te van a entender, ¿no? Cómo hacer una espirometría corriente, ¿no? Eso de inspirar, poner la boquilla y que eche el aire, no entienden, es difícil, peor si es un niño, ¿no? Entonces, hemos visto que el asma es inflamación, y cuando hay inflamación, entonces en el aliento de estos pacientes se genera pues un efecto, un producto que es característico
de asmáticos se elimina ácido oxionítrico, es lo que aumenta. Entonces es el famoso FeNO. Entonces es otra prueba, digamos, complementaria que puedes utilizar para diagnosticar el asma. El FeNO elevado entre 40 y 50 por billón, entonces esto te da el asma. Y esto se mide con un aparatito muy sencillo, que es este. Mire, aquí hay 3 muestras de este aparato, ¿no? Ahí está la boquilla, aquí también, ¿no? Es donde al paciente le pides que después de inspirar eche el aire, y en esa gradación pues te va a dar la cantidad de seno que está eliminando. Entonces en un niño que está con asma y esto es alto, pues se te diagnostica asma, ¿no? Porque en él no puedes hacer una espirometría. Otro elemento, digamos, de control de tratamiento es el flujómetro, ¿no? Es ese aparatito, aquí está su boquilla y aquí está una aguja que se desplaza con las maniobras que va a realizar el paciente. Entonces este es un flujómetro oral, pero esto sirve para ver cómo está mejorando con el paciente. El paciente puede tener un cuaderno y hacer unas 2 o 3 veces al día en su casa y anotar en qué situación se desplaza la aguja esta, ¿no? Y estos flujómetros generalmente vienen, digamos, coloreados en rojo, amarillo y verde, ¿no? Entonces, el paciente mete el aire, luego aplica ese flujómetro y luego echa el aire con la mayor fuerza posible, rápido, ¿no? Y vamos a ver cómo se desplaza esta aguja, ¿no? Si está en el verde, pues está bien. Si está en el amarillo, está con espasmo bronquial y en estado grave ya es el estado rojo. Entonces, esto lo venden en las farmacias. Lo puedes usar para darte una idea en qué situación de espasmo bronquial está el paciente, ¿no? Bien. Y esta prueba se ha llamado pues el signo de semáforo, ¿no? Porque está en estos colores rojo, amarillo y verde. El rojo, pues, cuando ha eliminado, digamos, menos del 50%, entre 50 y 80%, es el estado, digamos, amarillo. Y lo ideal es que esté por encima del, en este caso, de 450, ¿no? El 80%. Bueno, entonces, estos elementos que acabamos de mencionar te sirven, pues, o han condicionado para que también el asma, de acuerdo al estudio espirométrico de función respiratoria, se vaya a clasificar el asma de este modo. Esto es para el tratamiento también, ¿no? Entonces, hay 2 grupos grandes, el intermitente y el persistente. El intermitente solo y el persistente puede ser leve, moderado o severo. ¿Por qué? Porque aquí se toman síntomas diurnos, síntomas nocturnos, y también el valor del B1 que te da la gravedad, digamos, del espasmo bronquial. Este es el PEP, ¿no? La cantidad de aire que ingresa al pulmón. Entonces, en el intermitente, es lo que habíamos dicho, es asma, puede ser inmediato, ¿no? Entonces, es leve. Entonces, en esos casos, pues, el paciente tiene un espasmo una vez a la semana, ¿no? Entonces, y luego, pues, no hay síntomas. Los síntomas nocturnos son raros, menos de 2 veces al mes, ¿no? Y el BF1 está normal, ¿no? Por encima del 100%, ¿ya? En el leve, ya esto vamos a ver a los persistentes ahora, o sea, el asma tardío, no tiene estas gradaciones. Es persistente cuando los síntomas diurnos aumentan, pues. Aquí es una vez a la semana, entonces puede ser menos de una vez al día, ¿no? Y los ataques pueden afectar, pueden darte disnea, ¿no? Te cansas al caminar. Aquí los síntomas nocturnos incrementan más de 2 veces al mes. Aquí es menos de 2 veces al mes. Y el B1 todavía está normal aquí en el leve persistente.
En el moderado persistente, los ataques de espasmo bronquial, entonces, son más severos, ¿no? Eh, y pues no te permite caminar normalmente, te cansas, ¿no? Y también en esas situaciones las crisis nocturnas son de más de una vez a la semana. Como esto se va incrementando, me observo en eso, ¿no? Y el BF1, pues la crisis disminuye ya en los 80%, sea en 80, entre 80 y 60%. Y en el severo persistente, que es el asma crónico, ¿no? A veces difícil de tratar, entonces prácticamente estás con disnea permanente. Y las crisis nocturnas son frecuentes, todas las noches puede estar, ¿no? Y el BF1 está pues por debajo del 60%. Entonces, esta tablita, que no es difícil de aprender, te permite pues aplicar los diferentes broncohilatadores o corticoides para tratar a tu paciente, ¿no? Ahora, algunos otros estudios complementarios eh, son útiles y otros prácticamente no. Por ejemplo, una placa no es urgente que les tomen a los pacientes con asma. No puedes tratar con sibilancias, con broncos, y la placa está limpia. No, a no ser que encuentres un desame, ahí sí vas a ver el desame en la placa de tórax, ¿no? Luego, en cuanto al laboratorio, pues es importante ver en el cuadro hemático la eosinofilia. Cuanto mayor la eosinofilia hay, estos pacientes responden muy bien al tratamiento con corticoides. Y entre los tetralérgicos hay que ver pues la inmunoglobulina E, ¿no? Eh, sobre todo si es mayor a 1000 unidades litro, ¿no? Esta es una placa de tórax, no vamos a comentar, está normal prácticamente en el asma. Entonces, eh, tú puedes estar en una provincia o en un área rural, ¿no? Entonces no tienes espirómetro, pues. Pero entonces todo lo que acabamos de decir desde en la historia clínica averigua si no hay asmáticos en la familia, ¿no? Y qué tratamiento estás recibiendo, y si tienes sibilancias, tos, entonces falta de aire, entonces, y pues eh, y estos antecedentes te permiten suponer que el paciente está con asma bronquial. Pero puedes en esos momentos, pues, eh, hacer un tratamiento de prueba, digamos, ¿no? Entonces es un tratamiento de prueba con estos datos que has hecho después incluso de examinar, va a mejorar tu paciente, ¿no? Entonces, esa es la prueba terapéutica, ¿no? Por la que estás diagnosticando el asma, ¿no? Bien. Bueno, estos son diagnósticos diferenciales de sibilancias, no vamos a volver a repetir. Y esto sí, más bien un poquito les vamos a hacer hincapié al diagnóstico con el EPOC. En las dos situaciones hay síndrome obstructivo con tifeno disminuido. Entonces, en el asma, vamos a decir que es más frecuente en niños, ¿no? Y en cambio en el EPOC es de adultos. Entre los 40 y 50 años se manifiestan la disnea, ¿no? La tos, etcétera. La alergia tiene que ver con el asma. Aquí no hay que ver con el asma. Entonces, el tabaquismo en el asmático, pues generalmente no hay ese hábito. En cambio, en el EPOC sí, ¿no? Entonces, aquí como es inflamación, en el caso de asma, revierte pues esto con el broncodilatador o con corticoides, ¿no? Y aquí no, porque en el EPOC, como ya nos han debido enseñar, lo que se produce es una fibrosis de la pared, no es que se contrae el músculo, nada de esto, ¿no? Entonces es una fibrosis que se va acumulando paulatinamente a medida que el hábito sabe que cosa prolonga más años. Entonces, por eso que no se ve. Entonces, y el BF1, entonces, como hemos visto, en el asma, con el broncohilatador en la prueba, puede normalizarse. La prueba post-broncohilatador. Aquí no porque está cerrado por la fibrosis. Bueno,
Ahora, actualmente, pues, se está profundizando un poco más, ¿no? En cuanto a las diferentes variedades de asma que hay. Entonces, y se habla de los genotipos moleculares, ¿no? O sea, los genotipos. Hay un tipo, hay un endotipo 2 alto, entonces, en las formas de asma moderado y grave. En otros tipos, en el esputo, habitualmente hay una gran cantidad de eosinófilos, de 150 a 400 unidades litro. La IgE también está alta. Entonces, estos casos graves, entonces también se acompañan de sinusitis y se acompañan también de dermatitis, ¿no? Esos dos signos pues se ve en los casos graves. La obesidad también puede estar presente, ¿no? Entonces, eso es, esa es la situación. Entonces, y por otra parte, de acuerdo al estudio citológico, puede haber la forma eosinofílica, que es lo más común, la zona neutrofílica con no infección bronquial sobreagregada. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Entonces es un tipo 2 donde la eosinofilia es que lo que más se destaca. Y esta eosinofilia, pues cuando es elevada, responde muy bien a los corticoides, ¿no? Y también a los anticuerpos monoclonales. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver ahora al tratamiento. Estas diferentes formas de asma, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos estos objetivos cuando hacemos el tratamiento. Entonces, hay que explicarle al paciente, hay que educarlo, ¿no? Para que cumpla el tratamiento correctamente. Entonces vamos a ver toda la historia clínica, la epidemiología, la gravedad del asma. Entonces, y también vamos a ver toda la historia clínica, que si algún elemento alergénico está condicionando esto, hay que evitar eso y hacer de acuerdo a la clasificación que acabamos de ver el tratamiento, ¿no? Que es individualizado para cada tipo de pacientes, ¿no? Y hay que seguirlo al paciente. Bueno, para el tratamiento aprovechamos esta lámina del doctor Bean, es decir, si van a YouTube van a ver esto, doctor Bean, Medical Lecture, ¿no? Fisiopatología. Tiene una explicación muy linda este señor, ¿no? Que le van a entender en la primera lectura. Entonces aquí está representado lo que ya conocemos, la estructura de la pared bronquial, ¿no? Desde la luz, las mastocitos en la luz, las células cilíndricas, las dendríticas, la membrana basal, lámina propia. En la lámina propia están los linfocitos, ¿no? T2, los B, y están los mastocitos. No miren que también mastocitos hay en la luz bronquial, ¿no? Y aquí está el músculo, y aquí están los receptores neurológicos, ¿no? Los sectores beta y los que tienen que ver con el parasimpático, ¿no? Que cuando se alteran esto también produce el espasmo bronquial. Entonces, ya entendiendo esto, esta estructura, vamos a ver qué medicamentos vamos a utilizar para el tratamiento. Sobre los receptores beta, por ejemplo, hay que utilizar los beta estimulantes, ¿no? Salbutamol o salmeterol, ¿no? Sobre el sistema parasimpático, que tiene que ver con la acetilcolina, hay que usar los anticolinéricos, que regulan la producción de acetilcolina. Entonces, en estas dos situaciones, estos dos medicamentos, o sea, los antimuscarínicos, pues se van a mejorar el espasmo bronquial. Vamos adentro. Vamos a ver, aquí están la interleucina 4 y la interleucina 5. La interleucina 4 hemos dicho que condiciona el asma inmediato. Entonces aquí hay un anticuerpo monoclonal que te anula la producción de interleucina, es el dopilumab, ¿no? Y siguiendo este camino, entonces vemos que las células B pues van a generar la IgE. Aquí hay otro anticuerpo monoclonal que es el omalizumab, que también en los asmas crónicos
en los que tienen remodelación, se puede utilizar para controlar este tipo de asma, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Luego, en cuanto al asma crónico, entonces, donde tiene que ver mucho la interleucina 5, utilizan estos otros anticuerpos monoclonales, el Bendra, el Mepo y el Desilumab. Ahorita son, miran, Bendra, Mepo y Desilumab, ¿ya? Ahora, cuando en el segundo contacto con el berenjeno se liberan estos factores, ¿no? Que te condicionan el espasmo bronquial, el leucotrieno, la histamina, las prostaglandinas. Aquí hay un medicamento muy bueno, que es el antileucotrieno, ¿no? Que también te va a mejorar. Entonces, si captan esta fisiopatología y captan a qué nivel actúan los diferentes medicamentos, pues ya van a tener una idea exacta de cómo tratar a los pacientes. ¿Ya? Bien. Si ustedes están en un área rural, en un centro pequeño, ¿no? Donde no tienen muchas cosas para tratar a los pacientes, hacer su historia clínica, entonces, y estás pensando que tu paciente tiene asma, entonces puedes utilizar glucocorticoides. Como el asma es inflamación, por vía oral y intravenosa, eso te va a ayudar en gran parte a mejorar el espasmo bronquial. Ahora, pues el oxímetro de pulso los tenemos todos, y de ley, ¿no? Casi todos los casos de asma tienen hipoxemia. Entonces es bueno darles oxígeno de bajo flujo por mascarilla o por bigotera, ¿no? Y también, si te vas preparado, te llevas pues un flujómetro, ¿no? Y ves si la obstrucción está no se olviden del signo del semáforo, que está en zona amarilla, roja o verde, ¿no? Entonces, eso te va a condicionar una mejor valoración de tu paciente. Y en forma práctica, usan este método, que es fácil y práctico. Usa un broncoedilatador de acción rápida, salbutamol, no es de corta acción. Dale 4 a 8 puffs al mismo tiempo, ¿no? Entonces, probablemente después de esta primera sesión no va a ceder completamente el asma. Puedes repetir en 20 minutos esta misma dosis de salbutamol, ¿no? En 2 a 3 veces. Realmente, si has hecho una buena historia, tienes todos los datos clínicos y del flujómetro de qué es asma, en la segunda y tercera dosis cede el asma bronquial, ¿no? Y luego lo prolongas pues cada 4 horas, luego 3 veces al día, y así lo mantienes, ¿no? Y para que no se vuelva a repetir, le das una dosis moderada de corticoides, y así, digamos, has mejorado en muchos casos de asma leve o que tienen a ser un tanto prolongados, ¿no? Los corticoides pues, son un arma de primera mano, aparte de los broncodilatadores, ¿no? Bien, entonces es un esquemita muy, muy bonito que te los aconsejo que lo apliquen, ¿no? Bueno, también puedes aplicar un antimuscarínico, como el bromuro de catropio, ¿no? En exacerbaciones agudas, atomizaciones, esos coordinatorios, cada 20 minutos por 3 horas. Los que mejoran, entonces, los que se mejoran después de dar de alta a su domicilio con dosis bajas de corticoides y de broncodilatador. Ahora, en el otro extremo, digamos, de crisis más severas, ¿no? Donde el asma es persistente y tal vez se quiere ingresar el estatus asmático, entonces hay que dar dosis altas de corticoides. Por vía inhalatoria es la mejor, no te produce menos efectos colaterales, pero siempre después de aplicar el inhalador por vía oral, que se enjuague la boca, o sea, aunque sea con agua tibia,
¿no? Para que no altere el pH de la boca y se invadan los hongos, los micosis, sobre todo, las moniliasis. Entonces, entonces, cuando es muy grave esto, entonces, aparte de los glucocorticoides, pues haces echas mano de los anticuerpos monoclonales. ¿Han visto este esquema? ¿A qué nivel actúan los anticuerpos monoclonales en la fisiopatología del asma? Entonces, esto hay que usar eh, en esos casos severos. Entonces, como por ejemplo anti-IgE, la, contra las interleucinas 5 y 4, pues. Entonces, en esas situaciones hay que hacer uso de los anticuerpos monoclonales y esto es raro en armas muy severos. Y esa es una terminología de los diferentes broncoreceptores que tenemos en el comercio, ¿no? Aquí están los que actúan sobre los receptores beta, son estimulantes de receptor beta, de corta, larga, salbutamol, salbuterol, prometerol, ¿no? Son beta estimulantes, ya saben dónde actúa, de acuerdo a la figura que hemos visto anteriormente. Entonces, es la piedra angular del tratamiento. Entonces, se dice que son los bronquiodilatadores de rescate, que abiertas rápido el espasmo bronquial. También puedes usar los antimuscarínicos, ¿no? El de acción corta es el bromodiazepam y el tiopropión es de acción prolongada. Estos son anticolinérgicos. Eso es todo, no es mucho problema, ¿no? En utilizar esto en cuanto a los broncodilatadores. Y luego, pues, los corticoides, que también son algo importante, hay que usarlos por vía inhalatoria de preferencia, ¿no? O puedes mezclar estos broncodilatadores con corticoides, como aquí se menciona, ¿no? Una reacción prolongada con corticoides. Aquí otra reacción prolongada es antimuscarínico con corticoides. O puedes dar un beta estimulante y un anticolinérgico de acción prolongada. Bien. Y esto pues ustedes conocen, ¿no? Son diferentes dispositivos para administrar eh, eh, los medicamentos, ¿no? Inhalados. Entonces hay discos, estas formas de L, ¿no? Y vienen cargados pues con el medicamento. Lo que hay que tener cuidado es que esto, una vez que apliques esta boquilla, ¿no? Entre los lados bien cerrados, que el paciente primero, que ya está en esa situación, le pides que inspire profundo, meta el aire fuerte. Mientras, cuando está empezando esa maniobra, pues disparas, aprietas eh, este dispositivo para que te libere el. Ahora, muchos pacientes no entienden esta manera sencilla de que deben entonces inhalar correctamente y profundo durante la inspiración. Entonces, para esas situaciones, sobre todo niños y ancianos, ¿no? Y jóvenes incluso, se usan estas aerocámaras, ¿no? De diferente forma, ¿no? Entonces aquí se aplica la boca, esta es una mascarilla, esto es un plástico que también tiene su objeto. Y en estas situaciones haces 3 o 4 disparos y el paciente es como si tomara oxígeno, ¿no? Sin soltar, respira y tienes una dosis adecuada. Eso es para asegurar el tratamiento, ¿no? Bueno, esto no sé si es raro, ¿no? Entonces son los bloqueadores beta-enérgicos, o sea, los beta-estimulantes. Los usaba, ¿no? De acción corta, dura 4 o 6 horas, ¿no? El salbutamol, y la reacción prolongada, el formoterol, duran 12 horas. Ya. Ahora, de los antiinflamatorios, pues encabezan, ¿no? La lista los corticoides inhalados. También los inhibidores de antileucotrieno, esto se da por vía oral, se considera que es un antiinflamatorio. La teofilina también se utiliza en ese sentido. ¿Ya?
En cuanto al corticoide, en los casos, digamos, y graves de asma, no hay que tardar en administrarlo si tienes una vía, por ejemplo, no una vía oral, porque su efecto se hace y llega al pulmón en el lapso de 6 horas, ¿no? Si vemos, recordamos que el asma es más nocturno, pues dalo a mediodía o a la mañana, ¿no? Y así vas a tener cobertura en la noche, ¿no? Para que no se empeore tu paciente. La citromicina es un macrólido que también tiene efecto broncodilatador, ¿no? Y además es inmunomodulador y antibiótico, ¿no? En algunas situaciones puede utilizarse. Y esas tablitas, pues son de Gina, ¿no? Donde más o menos tiene relación con diferentes grados del asma, ¿no? El asma intermitente y el asma persistente, ¿no? Donde se recomienda la vía 1 al controlador y al ligador preferido, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, aquí se va escalando la cantidad de medicamentos de acuerdo a la gravedad del espasmo bronquial. Entonces, en el estado, digamos, intermitente leve, entonces puedes dar un broncodilatador de acción prolongada, ¿no? Y un corticoide, ¿no? En dosis bajas. Entonces, si la situación es un poco más grave, estadios de asma, digamos, persistente, leve, moderado, severo, pues mantienes el bombeterol, ¿no? Y pues y las dosis pues las aumentas, ¿no? En dosis intermedias. Ahora, si la situación es de un asma crónico y que está ingresando al estatus asmático, aparte de los broncodilatadores, corticoides, echas mano de los anticuerpos monoclonales, anti-IgE, anti-L5, antileucinas, ¿no? Y así pues vas a controlar el asma. Entonces esta escala hay que seguirla. Entonces, esa es la vía 1. Y la vía 2, no. Entonces, es una alternativa. Siempre, y fíjense aquí, no están analizando el broncodilatador solamente con corticoides. Hay una de acción corta, el beta-estimulante de acción corta, el SAR. En paso 2, se mantienen los corticoides. Como ven, en todas las formas se inicia con corticoides en estos esquemas de dados por Gina, ¿no? Entonces, en el paso 3 está un corticoide y una beta-estimulante de acción prolongada, ¿no? Y en el paso 5, que es el más severo, pues está un antimuscarínico de acción prolongada y también los anticuerpos monoclonales. ¿Ya? Bien, esto es lo mismo, ¿no? Solo que esto está venido en el up-to-date, ¿no? Y aconsejan, más o menos, guiándose en lo que ha determinado el GINA, ¿no? Entonces se llama el NAEP, es un centro, una organización que ocupa solamente el asma en adolescentes y adultos. Y el síntoma del asma en el paso 1 es leve, entonces aquí dice 2 veces por semana, ¿no? Es más o menos equivale el intermitente o el persistente. Hay que dar dosis bajas como esta energía de corticoides y un broncoencefalo de acción prolongada. O esta es una alternativa, una inyección corta, beta, más corticoides. En el paso 2, entonces, si los síntomas de asma, entonces se presenten más de 2 veces por semana, es leve persistente, dosis bajas de corticoides, ¿no? Según sea necesario, dosis bajas de corticoides con un broncodilatador de acción corta, ¿ya? Entonces, en este caso, también se puede echar mano de un antilefotrieno, ¿no? Entonces, como me han dicho, es un antiinflamatorio por vía oral, más un SABA, ¿no? De acción inmediata. En el paso 3,
pues las crisis de estado bronquial te condicionan muchas veces, ¿no? Y que incluso hay, digamos, crisis nocturnas, ¿no? Que es una asma persistente ya con crisis frecuentes, debe ser una forma moderada persistente. Ahí pues las dosis bajas de corticoides se mantienen, más con meterol como tratamiento, ¿no? Entonces, otras opciones son corticoides, un poquito le aumentas la dosis de corticoides, son dosis medias, no bajas, ¿no? O un corticoide en dosis bajas más leucotrienos, antileucotrienos. Y en el caso de la etapa 4, ¿no? Donde hay muchas crisis en la noche, es un más severo, das también corticoides. Como ven, en todos los pasos se utilizan los corticoides, ¿no? Y los broncodilatadores, de preferencia los de acción prolongada, como el formoterol, que es un beta de acción prolongada, o una dosis media de corticoides y un broncodilatador de acción prolongada. Y otra opción es un broncodilatador antimuscarínico de acción prolongada. Y te pueden mezclarse incluso, fíjese, un corticoide y un broncodilatador de acción prolongada antimuscarínico y un beta estimulante. Y también posible antileucotrieno. Pero yo creo que en esta etapa también se puede echar mano a los anticuerpos monoclonales, como hemos visto en el esquema de zinc, ¿no? No vamos a mencionar lo mismo. Bueno, como última opción, si estás con un estatus asmático y no puedes tratar con el tratamiento de corticoides y broncodilatadores no verde, entonces se ha creado este tratamiento que no lo hacen en todos los hospitales y que se llama termoplastia bronquial, ¿no? Entonces, ese tipo de tratamiento consiste en aplicar calor local en la pared bronquial a través de ese broncoscopio. Esta aguja que genera calor local en la pared del bronquio y que relaja el músculo. Entonces, pues, eh, puedes ir siguiendo los diferentes segmentos, ¿no? Del lóbulo superior, intermedio, del lóbulo medio, en fin, pero es muy moroso, ¿no? Puedes hacer una sesión cada 3 semanas, pero es efectivo, ¿no? En esos casos de asma bien severos donde no responden a los corticoides ni a los broncodilatadores, ¿no? Esa es una opción. Y esta situación, pues, ha sido aprobada por la FDA, ¿no? Entonces, esa es la famosa termoplastia en el asma severo del 2018. Así es. Bueno, ahora, ¿cómo concluimos el asma? Entonces, una enfermedad heterogénea, ya hemos dicho, diferentes causas. Su clínica es muy variable, donde, pues, la inflamación, pues, está dada principalmente por los eosinófilos, ¿no? Esos son los que dan el asma casi persistente, permanente, ¿no? Entonces, esa inflamación la puedes medir midiendo también el óxido nítrico en el aliento en pacientes que no se puede hacer espirometría, ¿no? Entonces, y hay estos fenotipos, pues, ¿no? Donde predominan los linfocitos generalmente y los neutrófilos cuando hay, digamos, infección sobreregada. Los corticoides representan también la piedra angular en el tratamiento de la inflamación y las corticoides va a ser esto, ¿no? Y estos son los anticuerpos monoclonales, ¿no? Y estas son las referencias, ¿no? De la literatura que hemos revisado. Muy bien. Y este es un parque famoso, ¿no? Que hay en Santa Cruz. Alguna vez allá, váyanse a este parque donde hay estos lirios, ¿no? Con estas hojas amplias, que han ganado un Guinness, un premio, ¿no? Internacional. La mayor de estas superficies dice que tenía 3 metros, ¿no?
Entonces, pues, eh, es una cosa maravillosa lo que puedes apreciar. Esto que les expliqué del tratamiento de asma, digamos, en casos de emergencia, en un centro rural, está aquí. Aquí se lee la historia clínica del paciente, incluso se vive, bueno, con nuestros recursos, que está en zona roja, amarillo, verde, ¿no? Entonces, y se da el tratamiento pues, con corticoides, ¿no? Le dan 2 a 6 por cada 20 minutos y la respuesta puede ser buena, incompleta o pobre. Si es buena, pues vas disminuyendo la cantidad de broncohidratados y corticoides y pues al final lo das de alta. Si es incompleta, pues aquí hay que agregar el corticoides en una dosis mayor. Y si no cede, no se está en línea roja de tu flujómetro, entonces oxígeno, y tienes que mandarlo a un hospital a servicios de emergencia. Pero esa tablita, por favor, los que saben inglés, que traduzcan y den a los compañeros. Es de utilidad muy práctica, lo hemos tomado del up to date. Bien, eso ha sido todo, jóvenes. Entonces espero que les sirva para su examen que va a ser el miércoles, probablemente. Que les vaya bien, muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor.